La mayoría de los hombres que yo conozco están viviendo ahorita un falso yo, pero faltaba algo. Sentía como si que había estos pecados era como un secreto, que no sabía cómo compartirlo, cómo hablarlo. Tampoco sabía cómo pelear por mi esposa, que no quería nada que ver con mi fe. Causó tanta tensión de que casi que nos íbamos a divorciar. La iglesia es espectacular, pero no lo puede hacer todo, no ha conseguido la manera de poder sanar estas heridas, que es un trabajo del Espíritu Santo. Pero lo que sucedió ese fin de semana fue estratégico por el Espíritu Santo para yo poder... Quizás por esta razón también hay tanto hombre que cae hoy en día, que no puede contenerse ante la tentación. Lo que nos dimos cuenta es de que mi papá no tuvo eso. Su padre no le respondió sus preguntas. Y en muchas maneras él buscaba esa respuesta de mi mamá. Entonces lo que sucedió es lo que él no recibió de su padre, yo también lo estaba buscando de mi esposa. Como el líder de mi casa, fue increíble lo que sucedió, y cuando empecé a entender de que mi papá no respondió las preguntas que cada niño tiene. La primera es, y la segunda es si yo para ser un hombre. Hola y bienvenidos a Con Propósito Podcast. Este episodio les puedo asegurar de que va a estar buenísimo. Hoy tengo la oportunidad de poder compartir con un muy buen amigo, esas personas que las conoces un día y parece que las has conocido durante toda tu vida. En este momento vamos a compartir palabra con Carlos Martínez, un muy buen amigo. Carlos está en la ciudad de Toronto, Canadá. Un empresario con cerca de 20 años de estar trabajando por allá y con más de 15 años de estar trabajando activamente con hombres alrededor de Norteamérica y ahora en Latinoamérica. Es un gran honor para mí poder compartir con Carlos. Carlos, bienvenido a este episodio. Gracias, Steven. Estoy feliz de estar contigo. Carlos, cuéntame un poquito. Antes tú me decías que quizás una de las cosas que más te llenan a ti es el ser padre. ¿Por qué? Me apasiona mucho ser padre. Creo que todo lo que he aprendido estos últimos 15 años me preparó para aprovechar todo ese entrenamiento que recibí de Dios para ser padre. Entonces, es lo que más me encanta cuando me despierto en el día, o la razón por cual hago negocio, o también la razón por cual queremos ayudar a tantos hombres para que sean mejores padres. Hablando un poco de este movimiento en el que pues nos dio la oportunidad de conocernos, cuéntame un poquito de qué es esto de los Band of Brothers, de la banda de hermanos, de qué va esto. Sí, Steven, hace 15 años un hombre de negocios multimillonario compartió el evangelio conmigo, compartió su testimonio, y esa es la manera de que yo acepté a Cristo a los 24 años de edad y transformó mi vida. Y eso fue en una conferencia en los Estados Unidos. Volví a Canadá y empecé a caminar con Dios, y crecí en una iglesia local. Pero faltaba algo. Estaba creciendo, estaba leyendo la palabra, tenía un pastor que estaba caminando conmigo, pero sentía como si que había estos pecados era como un secreto, que no sabía cómo compartirlo, cómo hablarlo. Tampoco sabía cómo pelear por mi esposa, que no quería nada que ver con mi fe. Y además causó tanta tensión de que casi que nos íbamos a divorciar un año después. Pero fue en ese momento de como desesperación, de que vi al Señor otra vez en una conferencia en Los Ángeles, y le di las gracias por haber compartido su testimonio. Y su esposa me preguntó por mi esposa. Yo le dije, no, ella sí no quiere nada que ver con esto, y ha sido bien difícil. Y fue de esa conversación que ellos me invitaron a una granja que tienen en California, como 3 semanas después, a un evento. Eso es lo único que me dijeron. Y estábamos en una posición financiera muy difícil. Yo sabía que no podía volver a California otra vez de Toronto, pero bueno, sentí como si voy a estar ahí. Entonces volví a casa y pensé, ok, ¿cómo le voy a decir a mi esposa que tengo que viajar otra vez a California en 3 semanas?
Pero cuando le fui a decir las cosas de Dios, ella tuvo un sueño con ese señor la noche antes que yo llegué. Y ella me dijo, cuando llegué a la casa, me dijo, mira, tuve un sueño que conociste y hablaste con Mike Sharp. Y yo le dije, sí, eso fue lo que sucedió. Y me invitó a su casa en 3 semanas y ella me dijo, tienes que ir. Y Steven, nosotros pensamos de que eso era como un entrenamiento de negocios, de cómo tener éxito en ventas. Y cuando llegué, era el primer campamento de Band of Brothers. Y era un evento de como 70 hombres, todos eran súper exitosos, los conocía todos, menos yo. Yo era el único que la gente no conocía. Pero lo que sucedió ese fin de semana fue estratégico por el Espíritu Santo para yo poder pelear por mi matrimonio. Cuando yo estaba ahí en ese fin de semana con esos hombres, en casa mi esposa estaba dudando si debería irse y dejarme ese fin de semana. Así que era un momento crítico y gracias a Dios ahora tenemos casi 20 años casados, tenemos 2 hijos. Leo tiene 11 y Bella tiene 9. Yo creo que eso fue lo que empezó esta pasión, Wow. deseo de ayudar a otros. Wow. Y sabes, en mi experiencia, yo he tenido la oportunidad de estar en 2 campamentos. Tuve la oportunidad de estar en una experiencia impresionante aquí en Latinoamérica y tuve la experiencia también de estar en otro en Texas. Y la verdad es que es maravilloso lo que se puede lograr en estos tiempos. Y creo que una de las razones por las cuales me gustan tanto, y de hecho, ¿sabes? Ayer en la noche me encontré a un amigo empresario y yo le decía, ¿sabes? Vamos a hacer un campamento, tenemos que ir, le dije yo, a un país acá vecino, vamos a ir, le digo, porque yo necesito que tú conozcas esto lo necesitan tus hijos, esto lo necesitan tus primos. Yo le dije lo mismo que te he dicho a ti varias veces, creo que no conozco un hombre en este momento que yo diga no necesita ir a un campamento. Esta persona ya está lista, no necesita, o sea, ya está donde está, ya se puede poner las alitas y la oriola en la cabeza para poder volar porque no necesita. No, yo creo que realmente, Carlos, hay una gran, pero gran, pero gran necesidad en Latinoamérica, obviamente en el mundo, pero en Latinoamérica para que los hombres y los verdaderos hombres basados en lo que Cristo dice que tienen que ser, se levanten. Sí, yo oí cosas ahí que nunca había oído en una iglesia. Y oí que teníamos deseos principales en la alma de un hombre, como tener una batalla por luchar y una aventura para vivir y una belleza por amar y pelear por ella. Y nada más no lo había pensado de esa manera. Nunca había oído mucho de sanidad interior. ah, y empezó un proceso que fue increíble. Sí, sí, claro. Y bueno, imagínate, hace 15 años que tú comenzaste a trabajar en esto. Pero justamente antes de que comenzáramos a grabar este episodio, yo estaba haciendo una pequeña investigación y estaba encontrando que, por ejemplo, en países como México, dice que el 53% de los mexicanos considera que tuvieron un padre ausente durante su niñez. Imagínate, casi más de la mitad de los mexicanos hoy en día consideran de que tuvieron un padre ausente. Esta estadística decía que supuestamente por razones de trabajo, pero tú sabes de que esto va por encima de las razones de trabajo, sino que muchas veces tiene que ver con lo mismo que los hombres aprendieron. Estaba viendo de que en Colombia el 56% de las madres son cabezas de familia, o sea, igual más de la mitad de la población en Colombia no tienen a un hombre como padre de familia. Y sabes, y esto yo quiero dejarlo claro, Carlos, porque yo sé que tú nos vas a ayudar a comprender un poco más, pero este no es el típico mensaje machista. Aquí no estamos para decirte o que es que la mujer no tiene valor y que solamente el hombre, no, nada que ver, es completamente lo contrario. Sí, ahora podemos comprender de que el hombre tiene una figura divina y tiene un diseño divino de parte de Dios y que porque el hombre no ha ejecutado este diseño es que hemos visto esta decadencia en la sociedad. Es correcto, hermano. Y tienes razón, queremos honrar a esas madres. Queremos que estos hombres puedan pelear no solo por sus esposas y sus hijas, pero también por sus madres. Pero yo no soy pastor, no soy psicólogo, pero he aprendido
de este movimiento de que la masculinidad es otorgada o impartida por la masculinidad. Y necesitamos a un padre, a un hombre, una figura masculina que sea el que nos invite a ser un hombre. Y mayoría, como tú dices, mayoría de los niños no recibieron esa invitación a ser un hombre y causa un problema tan grande en la sociedad y más importante en tu familia. Claro, y esto, bueno, tú nos vas a contar dentro de poco un poco de tu historia, cómo fue que creció Carlos, ¿verdad? Y qué fue lo que pasó estando pequeño. Pero en mi caso, yo crecí sin un padre en mi casa, ¿no? En una familia, llamamos acá disfuncional, llena de amor, porque tengo una madre maravillosa que peleó toda su vida por mí, que nos sacó adelante, somos 3 hermanos, pero crecimos sin la figura de un padre. Y aunque lo común era, ¿verdad? Que inclusive a veces ella me dijera, "Ay, sabes, yo soy tu mamá y tu papá", porque obviamente ella intentaba de suplir, aparte de todo lo que ella suplía, lo económico, lo espiritual, porque ella me llevó también a los pies de Cristo, intentaba también de suplir esa necesidad que había en mi corazón de un padre que en el momento, honestamente, yo no lo comprendía. O sea, no sabía que tenía la necesidad, sino que mucho tiempo después. Y yo creo que así también hay muchas personas que nos están viendo, Carlos, que han pasado por situaciones similares. Correcto, hermano, correcto. Y yo nunca he conocido a un hombre que no tenga una herida y que esa herida lo esté afectando en la manera que vive hoy. Nunca he conocido a un hombre sin una. Puede ser que tal vez no vino de su padre, tal vez fue un hermano, fue un tío, fue un entrenador, que he oído muchas historias así, o un desconocido, pero vienen. Y cada herida, ya sea de tipo ofensivo o pasivo, trae consigo un mensaje y afecta la manera que tú vives. Vives creyendo una mentira. Entonces es tan importante sanar esas heridas para poder ser el padre que tú necesitas ser para tus hijos. Wow, wow. Qué bien, sí, definitivamente que durante estas experiencias con Band of Brothers yo he podido ver algunas cosas que jamás las había escuchado, que jamás las había visto en otros lados y justamente con ese, voy a decir, con esa particularidad de que no es un mensaje religioso, aunque estamos hablando de nuestra fe y aunque estamos basándonos en el modelo de Jesucristo, pero no de la forma convencional, me atrevo a decir, también se tocan temas que no se mencionan normalmente en la iglesia. Ujú. Correcto, correcto. Además, yo creo que lo que Dios está haciendo con este movimiento, hermano, es de que Él está desmantelando el falso yo para poder sanar el verdadero hombre. Y desafortunadamente, la iglesia es espectacular, pero no lo puede hacer todo, no ha conseguido la manera de poder sanar estas heridas que el Espíritu Santo está ahí y quiere, como lo vemos en estos campamentos, de que es un trabajo del Espíritu Santo. No es algo que estamos haciendo nosotros solamente con un conocimiento como psicólogos, aunque eso es importante, pero trayendo esos dos mundos y creando un espacio para que el Espíritu Santo sane a estos hombres y puedan empezar a vivir de ese verdadero Él, de quienes ellos son como hijos de Dios. Carlos, ok, ya sabemos un poco de tu historia, ya sabemos de que estás viviendo en Canadá, que tienes tanto tiempo estar trabajando con Band of Brothers, pero cuéntanos un poco del por qué. ¿Por qué, Carlos, decidiste? Obviamente tú recibiste, como nos contabas, llamémosle una bendición, recibiste una libertad cuando empezaste a hablar con ellos, pero ¿qué fue lo que realmente te llevó a abrirte y a aceptar esa palabra en ese momento? Ya, Steven, cuando yo fui a ese primer campamento en California, yo vi cosas que nunca había oído de las vidas de hombres, cómo habían sido abusados como niños, las palabras que habían oído sobre sus vidas, cosas, pero que la realidad es que no era mi experiencia. Yo no tuve eso
pero palabras bien, bien fuertes, como eres un idiota, eres una gaviota. ah, co- y estas son, como te imaginas, am, heridas que definen a un hombre y afectan a la vida. Entonces, cuando yo vi esos golpes que estos hombres estaban compartiendo, yo no sentía como que yo tenía una herida de mi padre, am, porque mi papá estuvo presente, mi papá estuvo ahí. Pero cuando tomamos un tiempo, que me encanta que hacen eso, después de las sesiones y después que oyes a hombres compartir testimonios reales y muy transparentes, crean un espacio de 30 40 minutos para ir a caminar y oír de Dios. Y cuando yo empecé a caminar, me empecé a dar cuenta de cómo yo había recibido estas heridas de mi padre que nunca lo había pensado antes de ese día. Y cambió mi vida de una manera muy bella. Yo sé que tal vez al principio, cuando llegué a casa, no sabía cómo procesar todo eso con mi padre, pero el fruto la transformación que vino con la relación con mi papá, y como líder de mi casa, fue increíble lo que sucedió. Y cuando empecé a entender de que mi papá estuvo presente, pero él no respondió las preguntas que cada niño tiene. Y eso fue tan importante, y me encantará nada más compartirlas contigo, de una manera simple. Déjame hacerte una pregunta. Cuando te has encontrado con momentos difíciles, situaciones frustrantes o inclusive situaciones que no puedes controlar, ¿has pensado en ese momento, me gustaría tener un consejo, me gustaría tener una guía? La realidad es que muchos de nosotros hemos llevado este peso en silencio y solos. Pero, ¿y si no tuviese que ser así? Es por esto que en Con Propósito Podcast estamos creando algo especial para los hombres como tú. Un espacio en donde puedas crecer como hombre, donde puedas encontrar comunidad, en donde puedas encontrar respuesta a muchas de las preguntas que quizás en este momento te estás haciendo. Así que lo único que tienes que hacer para formar parte de esta comunidad es unirte a nuestra lista de espera de correo electrónico. Solamente ve a la descripción del video y busca el enlace y dale clic. De hecho, uno de los primeros recursos que te vamos a mandar lo estoy trabajando de la mano con mi amigo Carlos Martínez de Band of Brothers. Estoy seguro de que esto nada más es el inicio de algo transformador y estoy contento de que tú formes parte de esto. Ahora regresemos al episodio. Es de que cada niño tiene dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿me ama mi papá? Y me lo ha dejado saber en 1.000.000 de maneras que sí. Y la segunda es si yo tengo lo que se necesita para ser un hombre. Entonces, como niño, mi papá fue un buen hombre, trabajó duro por nosotros, muy parecido a tu pastor. Me encantó esa sesión que hicieron hace unas semanas, pero nada más las palabras, era un hombre más tímido y introverto, y nada más no mencionó esas palabras. Y lo que sucedió es de que nada más eran unas oportunidades de criticar cómo jugaba béisbol para que mejorara, pero en esos momentos lo que yo necesitaba es que él respondiera mi pregunta. ¿Tengo lo que necesita? Y si él me ama por quien yo soy, um, sin lograr o tener éxito en diferentes actividades. Wow, y déjame poner una coma en esto que me estás diciendo, porque cuando Carlos se refiere a que hay dos preguntas que todo niño necesita resolver, eh, ese niño también se vive siendo un hombre hoy en día. O sea, en pocas palabras, hay dos preguntas que todo hombre o niño necesita que le respondan, ¿no? Y que si no lo hicieron cuando eras un niño, definitivamente eso te va a seguir a tu vida adulta, ¿no? Correcto. Correcto. Y si él no te la respondió, entonces vas a buscar eso en tu matrimonio, validación de tu esposa. ¿Cómo le puedes ofrecer a ella la fuerza que necesitas como esposo, si estás buscando de ella validación como hombre de que tienes lo que se necesita? Y nada más esa no es la manera que lo diseñó Dios. Wow, eso es bien
es bien, bueno, todo lo que estás diciendo es bien profundo, pero me gustaría, Carlos, que pudieras ampliar un poquito más en esto que estás hablando de la validación am, del hombre hacia la mujer, o que el hombre a veces espera recibir de la mujer. ¿Podrías explicar un poquito eso? Ya, yo creo que como, por ejemplo, con mi papá, cuando empezamos a tener conversación sobre el tema, al principio estaba un poquito en la defensa, am, porque obviamente nadie quiere pensar de que no hicieron un buen trabajo. Yo creo que ahora yo pudiera navegar esa conversación mucho mejor si tuviera la oportunidad a través de hacer eso con mi papá. Pero lo que nos dimos cuenta es de que mi papá no tuvo eso de su padre. Su padre no le respondió sus preguntas. Y en muchas maneras él buscaba esa respuesta de mi mamá, de que él es un hombre y de que es amado y que tiene lo que se necesita. Entonces mi mamá en muchas maneras era como la líder de la casa. Y claro, ella siempre me afirmaba, pero no es el trabajo de una madre, es el trabajo de un padre. Entonces lo que sucedió es lo que él no recibió de su padre, yo también lo estaba buscando de mi esposa. Buscando en ella cómo me veo, lo hice bien, qué te pareció, cómo estoy haciendo. Y además todo era sobre mí. Entonces todo es cómo estoy yo y no puedo estar ahí por ella, pelear por ella. Pero eso sucede también con los niños, ¿no? ¿Cuántos padres no ponen a los niños en actividades que el padre quería haber hecho, no lo que el niño quiere, de verdad quiere hacer, porque ellos quieren como revivir eso en ellos y en una manera u otra todavía están buscando esa validación de que si mi hijo lo hace, yo pude como padre, lo pude lograr y nada más no tenemos que seguir haciéndole eso a nuestros hijos. Podemos de verdad ofrecer una fuerza cuando Dios responde esas dos preguntas, porque lo bello de esto es que hay mucha esperanza. Esto de mi papá ya falleció, ya no, si estuviera aprendiendo esto hoy, am, uno pensara de que no hay esperanza, pero lo bello es de que no buscamos esas respuestas de nuestro Padre, buscamos ahora esas respuestas de nuestro Padre en el cielo. Dejar que Él responda como Él hizo Jesús, de que somos amados por Él y de que tengo lo que se necesita para ser un hombre de Dios. Y me encanta de que tú y tu pastor estaban teniendo esa misma conversación y nada más pienso como si que esta es una continuación de eso. Yo puedo ver cómo Dios, como que en esta temporada, nos está permitiendo hablar casi que del mismo tema, pero con distintas branches o ramas, para poder llegar un poquito más a profundidad hacia donde Él quiere que llegamos. Entonces, me fascina lo que estás diciendo, Carlos, porque yo, así como lo explican en el campamento, nunca había escuchado esto de que el hombre necesita, o el niño necesita, o el niño en cada hombre necesita que le contesten esas dos preguntas. Si es amado, ¿verdad? Y si tiene lo que se necesita. Y ese es el modelo bíblico. Cuando Jesús es bautizado y se levanta de las aguas, cuando el Espíritu Santo viene sobre él, la Biblia dice que la voz del cielo del Padre, que fue lo que le dijo, este es mi hijo amado, o sea, validación número uno, lo ama, y después dijo en la número dos, en el que tengo complacencia, ¿no? O sea, el que sé que puede hacer las cosas, en el que sé que me complazco en él. O sea, era como diciéndole ambas cosas a Jesús: te amo y tienes lo que necesitas para la vida, para satisfacerme, para hacerme sentir orgulloso. Entonces, realmente este modelo es divino, Carlos. No es algo que simplemente estamos diciéndolo porque suena bonito. Es correcto, Steven, y no lo había pensado, pero después vemos eso en los evangelios de que, no me acuerdo cuál evangelio es, creo que es el libro de Juan, donde después Dios habla otra vez. Creo que es cuando están los griegos ahí. Y lo bello de eso es que Jesús ya no necesitaba oírlo, era para ellos, porque Él ya sabía quién es en Él. Entonces, eso es lo que estamos tratando de lograr aquí, es de que cada hombre pueda recibir de su Padre en el cielo la validación que necesitan y solo que Él sea el único que puede validar eso, para que después podamos ser guerreros para el reino, podamos ser padres que son líderes
y tal vez es de eso, estoy apasionado de responder las preguntas de mis hijos. Trato de hacer eso intencionalmente todos los días. Pero lo que yo veo muchas veces en amigos míos y en comunicación con hombres que estoy conociendo es de que muchas veces cuando un hombre es ofendido, se ofende de algo, Steven, sea su esposa o en el trabajo, no fue el hombre que fue ofendido, fue el niño interno que todavía no está sanado, que a los 11 años se quedó en eso cuando el padre dijo, eres un idiota. Y ahora tu colega dijo, mira, esto no lo hiciste bien. Inmediatamente no es el hombre, pero el niño que toma ofensa y responde protegiendo a esa herida. Pero si podemos sanar y podemos integrar ese niño y el hombre, es increíble lo que sucede. Sí, y fíjate que me gusta lo que estás diciendo, Carlos, porque, ¿sabes qué pienso también? Que muchas heridas suceden, Carlos, no solamente por lo que los padres dicen, sino también por las cosas que no dicen, sino por los momentos en los que callan o por los momentos en los que no están presentes, por los momentos en los que no están ahí para sus hijos. Y si yo te cuento, creo yo que en una de estas experiencias pude descubrir quizás el momento o uno de los momentos específicos en los que una de esas heridas llegó a mi corazón, porque la realidad, Carlos, es que no hay una sola. Al menos yo creo que no. Creo que son múltiples heridas las que nosotros sufrimos. Pero, ¿sabes? Yo recuerdo un momento en mi vida, y yo ya te lo he compartido anteriormente, donde yo sentí que esa herida entró y me di cuenta en el campamento. Y es que em, no sé, yo creo que quizás estaba en cuarto o quinto grado y habíamos terminado un evento como el Día del Padre, estábamos ahí los niños cantando, no recuerdo qué era lo que estábamos haciendo, pero estábamos en la escuela, habíamos hecho alguna cosa para padres. El evento termina y para poner contexto correcto, yo no vivo con mi padre, o sea, él nunca vivió conmigo, yo sé que él no vive conmigo, pero por alguna razón, cuando el evento terminó, yo vi que todos los niños salieron corriendo hacia sus papás. Y en eso veo cerca de la salida del auditorio que está mi papá. Entonces, al verlo, yo salgo corriendo. Te digo, yo no sé, creo que estaba en cuarto grado, tercero o cuarto grado. Y entonces salgo corriendo al ver a mi papá emocionado, lo llego hacia él, lo abrazo. Y cuando lo abrazo, siento como ese momento incómodo. Y cuando siento que él no me abraza de la misma forma, volteo a ver hacia arriba y me fijo que no era mi papá. Y me doy cuenta de que era otra persona que se parecía a mi papá. Y entonces, obviamente, apenado, ¿verdad? No sé si le había pedido perdón o no, no sé, lo suelto. Y pues me voy. Y él encontró a su hija y entonces ella sí lo pudo abrazar y todo lo demás. So, eso pasó. No recuerdo yo que yo me haya puesto a llorar, no me recuerdo que eso, o sea, no, nunca pensé que eso había afectado mi vida. Pero con el tiempo empiezo a entender de que ese fue uno de los momentos que el enemigo utilizó para dejar una herida dentro de mí. Y que cuál es el asunto de las heridas, que cada herida, o quizás tú puedes elaborar esto mejor, Carlos, porque manejas mejor esto, pero creo que cada herida está relacionada, o el enemigo la utiliza para intentar de establecerte o de ponerte un nombre, para establecer y ponerte, acusarte de algo, o dejarte una marca adicional al dolor que ya te causó. Entonces, en ese caso, para mí, la herida era, o sea, obviamente no estaba tu papá, sufriste esto traumático, pero lo que por detrás él me estaba diciendo era, no eres valioso. O sea, no eres valioso, porque si hubiese sido valioso, tu papá hubiese estado ahí, pero no estaba ahí. So, no eres valioso. Y yo crecí con eso, sin darme cuenta, y obviamente eso me llevó a cometer una N cantidad de errores que no vamos a entrar en eso porque quiero escuchar más historia que la mía, pero quería compartir un poco de esto porque muchas veces, como en ese caso, yo fui herido, no necesariamente por algo que mi papá biológico me dijo en ese momento, sino
por la ausencia de tenerlo a él en ese momento, fue lo que me causó una herida. Gracias por compartir eso aquí, Steven. A mí esto es los momentos que el Espíritu Santo le enseña a hombres en estos campamentos. Y esto pasó para ti en un momento crítico donde nadie te estaba um, orando por ti en la manera normal. Era tú y Dios y el Espíritu Santo te enseña este momento de tu historia. Y como mencioné antes, cada herida trae un mensaje o una mancha o algo que dice una mentira y que tú lo puedes nombrar de esa manera. Y nuestra reacción a ella moldean la personalidad y la manera que somos en una manera muy significativa. Y de eso fluye el falso yo. La mayoría de los hombres que yo conozco, Steven, que yo conozco, están viviendo ahorita un falso yo. Se hacen pasar por alguien que no son, que está directamente relacionado con ese momento cuando era un niño. En el caso de ellos, la herida que recibieron. Entonces, obviamente hay lo que te ofrece Dios es sanar ese momento. Y nada más para contarte un poco, porque me encanta que lo compartiste, Steven, y nada más utilizar este momento, no tenemos que hacerlo aquí en vivo, pero de cómo el Espíritu Santo, en ese momento que tú recibiste esa herida, Él todavía quiere hacer un trabajo para ese niño, Steven. ¿Cómo podemos volver a ese momento, a esa memoria, y dejar que Dios nos sane? Y quiero compartir contigo, aprovechar ya y compartir contigo más o menos lo mismo con lo que me estás contando de tu historia. Y lo que yo me di cuenta después de muchos años haciendo esto, y me encanta que tú mencionaste, son varias heridas. Yo he ido más de 30 campamentos y hombres me dicen, pero sigues yendo lo mismo, el mismo enseñamiento que es basado a un libro que se llama Salvaje de Corazón por John Eldredge. ¿Pero por qué? Porque no es John Eldredge, es lo que Dios está haciendo en mi vida cada vez que voy, y Él quiere como una cebolla, ¿no? Quiere seguir quitando y entrando al centro de mi corazón, y siempre hay más. Además, esa es una de nuestras oraciones entre yo y mis mejores amigos, es más, no, haz más de nosotros. Entonces, te quiero compartir de que hace como unos 5 años, mi padre llegó a casa y recibió las noticias de que tenía un cáncer terminal, la próstata, y que le daban 6 a 9 meses para vivir. Y mi papá y yo ahora teníamos una relación muy buena. Él había aceptado a Cristo 2, 3 años antes. Estábamos unidos en esa bella relación con Dios. Él era un tremendo abuelo. Como habían cosas increíbles que ya teníamos, pero si soy honesto contigo, Steven, cada vez que mi papá me corregía o trataba de dar una asesoría sobre algún tema, algo dentro de mí todavía inmediatamente sentía como una pared, me ofendía y no lo recibía. Y trataba con todo lo que he aprendido, y ya pasé un proceso de perdonarlo, pero todavía había algo ahí. ¿Sabes? Cuando tú sabes si hay algo, era algo que estaba todavía ahí. Y oré, le pedí a Dios que me quitara eso. Y en ese tiempo que estaba orando, porque era una prioridad en mi vida, mi esposa me mencionó de que ella sentía como que debería ir a un campamento que venía pronto, pero no para ayudar, solo ir por mi propio corazón. Y no sentía como que lo necesitaba, no le había mencionado a ella lo que estaba pasando con mi papá, pero le dije, ok, voy a ir. Y en ese tiempo hay una oportunidad en una de las noches de entrar, porque el evento no estás con otros hombres.
agarrándose las manos en un círculo. No, no se imagina, pero es bien personal. Eres tú y Dios y es una experiencia personal. Pero si hay una oportunidad el sábado en la noche de, si quieres, entrar a un cuarto de oración. Y esto no es una oración tradicional. Esto es un espacio donde dos hombres se sientan con alguien que tiene una oración y invitan al Espíritu Santo de que nos enseñe la ruta de ese dolor. Muy parecido como Dios te enseñó a ti en este campamento. Hace 5 años yo me senté ahí, Steven, y hablé con un mentor, un hombre que yo admiro mucho. Y yo le dije, como él me dijo, pero tú cuando eras joven, tu papá te lastimó porque nada más no dijo nada cuando necesitabas oír de él. Tú te has perdonado por eso. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo perdoné a mi papá. am, ¿Por qué me voy a perdonar? Él dice, bueno, porque el niño Carlos en ese momento tuvo que ser un hombre. Ya no pudo ser niño. Yo tenía como 12, 13 años, 12 creo. Entonces él lo que dijo, mira, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no oramos y nada más vamos a pedir al Espíritu Santo que te enseñe el momento, igualito a ti, Steven, el momento cuando esta herida de verdad entró? Porque obviamente habían diferentes momentos. Entonces creamos un espacio y me veo que estoy en el carro de mi papá. Acabamos de llegar al negocio de ellos. Ellos tenían un mercado latino aquí en Canadá. Y yo ese día falté clase y me robé unas baterías en una de las tiendas grandes tipo Walmart. Y me agarraron, a mí y amigo. Bueno, no me agarraron a mí porque yo lo había hecho antes, pero mi amigo estaba nervioso, nunca lo había hecho, yo era una mala influencia y nos agarraron a los dos. Y yo me acuerdo sentado ahí en el cuarto de seguridad que llamaron a nuestros padres y que nos venían a buscar. Y yo no sabía qué es lo que iba a decir de mi papá, pero yo sentía como si que yo necesitaba a mi papá. Y yo me monté en ese vehículo y los 25 30 minutos que manejamos de la tienda al negocio de mis padres, él no me dijo ni una palabra. Y cuando llegamos, él se salió y ahora me veo aquí en este momento. Estoy solo, 12 años. Mi papá ya se salió del carro y en ese momento yo recibo la herida. Yo estoy solo y necesito ser un hombre. Necesito crecer y hacerlo yo solo porque él no me va a responder la pregunta si soy un hombre o si tengo lo que se necesita y de que si soy amado, aunque yo sé que él me amaba, pero en ese momento era crítico. Entonces, Steven, lo único que me dijo cuando yo sé que eso es un poquito incómodo, ¿sabes? Si nunca has estado en esa posición, y para mí era incómodo porque yo era un líder y estoy en este momento y el mentor me dice, ok, ahora que estás ahí, um, ¿dónde estás tú como adulto? Y yo le dije, estoy fuera del carro viéndolo a él sentado adentro. Y él le dijo, ¿por qué no te acercas a él y háblale? Entonces me acerqué a él um, y le hablé y le dije de que no era su culpa, de que su papá tiene una historia y uno no puede dar lo que no tiene. Y tu papá nunca recibió eso de su padre. Y yo le pedí perdón a Juancar, porque así me decían cuando era joven, pero vamos a decir Carlitos. Um, yo le pedí a Carlitos de que me perdonara por haberlo forzado a tener que ser un hombre desde ese momento adelante. Y de que yo lo robé de disfrutar ser un niño. Y lo robé de sentir esa seguridad de tener un padre. Y nada más de ahí yo como que me separé y él estaba llorando
y me vio y me dijo que me perdona y de que entiende y yo le dije de que Jesús lo ama. Y en ese momento él me pidió por un abrazo, Steven, el abrazo que él quería ese día. Entonces el mentor mencionó, sí, abre la puerta y él se salió y yo abracé al niño. Y yo sentí que Jesús estaba ahí con nosotros abrazándonos a los dos. Y en ese momento, Steven, yo abrí los ojos en esta memoria y ya no estaba el niño ahí. Entonces le mencioné eso al mentor y él dijo, sí, sí, eso es lo que estoy viendo también. Y me dijo de que el niño se sanó y se integró conmigo en ese momento. Y fuimos uno. Ok, se acaba la oración. Salgo de ahí un poco confundido, en shock de lo que sucedió, porque me pareció también un poco extraño también. Llego a mi casa, esto es lo más importante, no importa lo que suceda en el campamento, lo que importa es el fruto, porque si no hubiera un fruto, como hemos visto, nada más paráramos y hiciéramos otro retiro de hombres de otro tipo de enseñamiento. Pero esto es lo que sucedió, Steven. Llegué a mi casa, le di un abrazo a mi papá, no hablamos de eso, a mi familia. Unos días después, mi papá, me acuerdo como si fuera ayer, y me dice, Juancar, quiero mencionarte algo. ¿Sabes cómo hiciste esto el otro día? Nada más pensé que lo podías haber hecho de esta manera o pudieras pensar esta otra estrategia. Y Steven, tengo una sonrisa, pero de aquí a aquí, porque no lo estoy recibiendo. Como había tanta sabiduría lo que estaba diciendo y lo oí con tanto amor, con el padre de que él quiere que yo siga adelante y nada más recibí en mi corazón. Y Steven, te prometo, de ese día, los próximos 9 meses, ni una vez me ofendió mi papá. Y nunca era él, era el niño, era yo. Y tuvimos unos meses espectaculares. Yo le doy tantas gracias a Dios por esos 9 meses, porque antes todavía tenía que como forzarlo. Era una unidad tan bella poder estar en su cama aguantando sus manos cuando entró el reino de Dios y poder orar sobre él y cantar una canción con mi mamá al frente. Era, pero el regalo más bello que he recibido, y por eso el fruto de todas estas experiencias que he tenido en estos campamentos es el deseo para cada hombre que conozco y querer seguir haciendo esto. Hicimos uno en Nicaragua, en Latinoamérica. Hicimos uno en Guatemala, estamos tú y yo hablando de Honduras, este noviembre vamos a ir a Cuba, a hacer uno ahí en una situación un poco complicada. Este mes que viene estamos un grupo que hemos ayudado para Colombia. Tú y yo hemos hablado de las amistades que tenemos en Perú. Queremos traer este mensaje de sanidad y de ser hijo, de intimidad con Dios, de caminar con Dios en lugares profundos en nuestros corazones, para que Él pueda sanar ese corazón guerrero. Así es. Wow, qué buenísimo. Gracias, Carlos, por compartir esa experiencia eh, única, esa experiencia tan personal e íntima, porque em, creo que lo que cada hombre necesita realmente es una experiencia única con Dios. Y cada quien la va a encontrar de formas distintas. Y la sanidad se va a manifestar de formas distintas. Para ti la sanidad se manifestó en esta experiencia, para otras personas va a ser quizás hablando directamente con sus padres, otras personas va a ser sin hablar con sus padres, quizás ya no están sus padres con ellos y van a tener que hacerlo directamente con Dios. Pero lo importante es que haya una disposición y que podamos, en primer lugar, reconocer que necesitamos hacer algo distinto. O sea, yo creo que eso es lo primero. Arranquemos desde la base de eh, nadie tiene un modelo de paternidad o un tipo de paternidad perfecta. El único que la tuvo fue Jesús. De ahí todos
desafortunadamente, aún siendo los buenos padres que pueden ser algunos, siempre dejan heridas. Yo me considero que, aunque tengo poco tiempo de ser padre, considero que soy un buen padre, pero seguro que en algún momento voy a herir a mis hijas, desafortunadamente. Y entonces, y no es algo que voy a poder evitar al 100%. Entonces, todos necesitamos siempre conectarnos con Dios, reconocer de que hay cosas que quizás no fueron la mejor, que igual nuestros padres aprendieron modelos erróneos. Y, sabes, eso, cuando tú comprendes de que la herida que tu papá te hizo, no te la hizo directamente porque te quería lastimar, sino porque él fue lastimado anteriormente, de ahí fluye mucha gracia. De ahí creo que fluye mucha gracia, fluye mucho perdón, porque te cambia la perspectiva. Y sabes, una cosa que me impactó mucho del campamento también, Carlos, es que, y espero que podamos seguir hablando después de esto en episodios futuros y ojalá que tengamos la oportunidad pronto de poder grabar uno en persona, pero hay tantas cosas que podemos seguir hablando de esto, pero sabes, una de las cosas que me gustó mucho que decía John Eldridge cuando contaba sobre su experiencia con su papá, es que con el tiempo él comprendió que inclusive muchas de las heridas que su papá tuvo y muchos de los problemas que su papá tuvo y muchas de las luchas que su papá tuvo, quizás fueron a causa del mismo llamado que Dios tenía para John. Entonces, esto es muy fuerte porque de ahí fluye mucha más gracia. Si yo ahora puedo entender de que quizás la razón por la que mi papá se ha comportado como se comportó o que quizás a él lo dañaron de la forma en la que lo dañaron, quizás es por el mismo plan malévolo que el enemigo tenía de deshacerse de sus generaciones. Entonces, de ahí fluye mucha gracia porque uno dice, wow, o sea, eh, em, esto, bueno, eso es algo que yo nunca lo había escuchado. Pero ponte a pensar, como mira cómo nació Jesús, mira el ataque sobre el reino de Dios con la entrada de Jesús. ¿Cuántos niños no mueren para tratar de eliminar ese propósito que tiene Él sobre su vida? Obviamente, obviamente Él, pero todos nosotros tenemos esa historia de lo que el enemigo tiene. Él ve las generaciones, Él ha estado siguiendo esto y cada uno de nosotros um, podemos ver, si vemos atrás, cada hombre tiene una historia. Si tú te sientas con tu papá y ves los golpes que tomó, y ves cómo eso afecta tu vida y ves a tu esposa y pregúntale a tu esposa, hazle las preguntas a tu esposa, ¿qué deseabas tener con tu papá? ¿Qué querías que él te dijera? Ella te está dejando saber cómo tú puedes pelear por ella, cómo puedes orar por ella, para que Dios venga por su sanidad, su corazón. Sí, hermano, esto es serio. No, no, me parece que este tema es muy profundo. Necesitamos realmente otro episodio para poder seguir indagando más sobre esto, pero las heridas que todo niño, o mejor dicho, las preguntas que todo niño necesita que le resuelvan son vitales. Y sabes que mientras tú estabas hablando de esto, Carlos, yo nunca lo había visto así. Pero mientras tú estabas hablando y estabas compartiendo un poco sobre esto y por qué es tan importante, eh, hablamos de que el Padre, Jesús recibe la afirmación de parte de Dios, ¿ok? Cuando lo bautizan. Pero cuando Jesús, después de ser bautizado, la palabra dice que fue Jesús guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado. So, después de la validación, viene la tentación. Y la forma en la que Jesús se pudo mantener durante la tentación estaba estrictamente relacionada con la validación que él había recibido del Padre. Porque lo que el enemigo atacó en Jesús en el desierto no fue el hambre física, no fue el ego de querer tener poder, eh, fue su identidad. O sea, fue directamente a quien Jesús pensaba que era, a quien Jesús creía que era. Porque el enemigo siempre le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres, o sea, si tú eres quien dice que eres,
si tú realmente tienes el amor de Dios o tienes la validación de Dios, vas a hacer esto. Pero como Jesús había sido validado correctamente por el Padre, él pudo contestar con toda autoridad, ¿verdad? Y poder contrarrestar la tentación. O sea que esto me lleva a pensar de que quizás por esta razón también hay tanto hombre que cae hoy en día. Quizás por esta razón hay tanto hombre también, Carlos, que no puede contenerse ante la tentación, porque esas preguntas no fueron resueltas y no han sido resueltas en su corazón y necesitan permitir que Dios las restaure, necesitan permitir que Dios las conteste de forma adecuada para poder encontrar una sanidad. Y yo sé que el tiempo se nos está acabando un poco, pero em, mencionamos rápidamente esto y sí me gustaría que me ayudaras a ampliarlo un poquito. Tú mencionabas esta paternidad, voy a decir yo, este proceso de sanidad de un padre, em, tú lo mencionaste, solamente se puede entregar de hombre a hombre. ¿Podrías ayudarnos a comprender esto? Porque yo creo que es vital para los hombres que nos están escuchando que puedan entender esto. Necesitan permitir de que Dios traiga esa sanidad, pero normalmente Dios va a traer eso de la mano de alguien más, de otro hombre. O sea, no sé si puedes compartirnos un poquito más de eso. Sí, sí, hermano, ya. De experiencia me di cuenta de que esto no lo podía hacer yo solo. Y hemos visto en la palabra cómo el enemigo trata de que estemos solos. ¿Qué hace? Exactamente. ¿Qué hace Adán después de que comen de la fruta? Se esconde. Se esconde de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y Dios viene por él. Y yo creo que cuando uno está en esta posición donde reconoce, como dijo tu pastor, ¿cuál es el primer paso? Reconocer de que necesito ayuda, de que sí hay secretos, de que hay heridas, de que hay mentiras que las creo, que nada más creo que es verdad. ¿Cuántos hombres nada más están esperando el día de que van a caer en su matrimonio? Porque la mentira que compraron o que creyeron en algún momento por una herida es de que siempre vas a fracasar. Y es nada más, pueden tratar de cubrirlo con religión y haciendo las cosas que uno cree que tiene que hacer, como ir a la noche de oración o al servicio, y todo eso es bello y es importante, pero Dios quiere tu corazón, no sacrificios. Está yendo por algo más profundo, como Salmo 51 con las palabras ahí de David son espectaculares. Él quiere nuestro corazón. Entonces yo, de experiencia, eso fue abriéndome con otros hombres. Uno de los campamentos que fui, el segundo campamento, fui con 3 hombres y hemos estado cada semana en una llamada por 1 hora, orando uno por el otro, confesando pecado, pidiendo por sabiduría. Por 14 años, Steven, he hecho eso todas las semanas. Y es gracias a ese nivel de confianza y de ayuda de que hemos podido, muchos de ellos han podido romper pecados, especialmente sexuales, que uno sentía que eran como unas cadenas que nunca se iban a romper, pero Dios quería hacerlo, pero quería hacerlo con ese nivel de humildad, de transparencia, de confesar, como vemos en Santiago 5. La palabra nos dice de que hagamos eso uno con el otro y va a haber sanidad. Y eso ha sido la experiencia mía. Es cuando hay algo que sucede que yo quiero esconderme, voy a ellos. Claro que voy a Dios, claro que quiero abrir mi corazón a Dios, pero no me escondo. No me escondo y lo más rápido que se lo pueda traer a ellos o a mi esposa, si tienes ese nivel de confianza, lo más rápido posible. Y hay poder en confesar, hay poder en crear un espacio donde el Espíritu Santo hace algo bello, con ese corazón que está dispuesto a arriesgar, ser juzgado o lo que sea que te da miedo. Consigue hombres con los que puedas de verdad caminar.
y hacer la vida juntos. Es increíble lo que es posible. Pero también, nada más mencionar de que uno puede ir atrás y si te sientes de que Dios está ahorita mismo dándole luz a alguna memoria en tu vida, puedes hacerte la pregunta, ¿cuál fue la mentira o cuál fue el mensaje que yo creo hoy de esa herida? O tú lo mencionaste ahí también. Y ahora invitar a Jesús que nos enseñe dónde estaba Él en ese momento, Steven. Y eso es lo que mencionaba de contigo con esa experiencia. Dejar que Jesús te enseñe dónde estaba Él en ese momento cuando no era tu papá. Y qué es lo que Él quiere que tú sepas de ese dolor y de esa memoria. Y muchas veces es ahí donde viene la respuesta a la pregunta si tengo lo que se necesita, si soy amado. Es cuando dejamos ese nivel de sanidad que sucede ahí, no por el hombre, porque si lo haces el hombre y el hombre lo perdona aquí, el niño, como te digo, no soy psicólogo y no estoy tratando de entenderlo todo, pero sé de experiencia que si volvemos a la memoria, invitamos a Jesús que nos enseñe dónde estaba, porque Él estaba ahí y le rompió el corazón. Y dejar que Él te hable en qué es lo que Él quiere que tú sepas de ese momento. Y después de que tú puedas de ese lugar de identidad reemplazar esa mentira, romper la mentira de que no eres valioso o de que estás solo y romperla en el nombre y en la autoridad de Jesús. Y en ese momento recibir la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que Dios dice de ti sobre ese tema, sobre ese dolor, sobre esa mentira? Y cuando podemos reemplazarla y ahora recibir esa verdad, podemos empezar a caminar y confiar en Él de que ese es quien yo soy. Yo soy quien Él dice que yo soy con ese dolor. Perdono a esa persona y recibo mi identidad como hijo de Dios y lo vivo. Mira, me gustaría, Carlos, que nos ayudaras a hacer una oración. Yo creo que em, siempre me gusta terminar estos episodios orando por aquellas personas, por aquellos hombres, e inclusive quizás hay alguna madre que está escuchándonos en este momento y que ha dicho, wow, quizás mi hijo ha crecido con una herida o está creciendo con una herida y quieren encontrar la solución y quieren encontrar la ayuda. Entonces, me gustaría que nos ayudaras a orar por estas personas que necesitan reconectarse con Dios en esta área en específico para que puedan realmente permitir que sea Él el que restaure estas preguntas que quizás no se respondieron en algunos de nosotros, para que pueda venir esa plenitud y que podamos realmente operar como hombres en la forma en la que Dios ha diseñado. ¿Qué te parece si nos ayudas a orar en este momento? Sí, sí, seguro. Y Steven, nada más mencionar tú mencionaste las madres que están viendo esto o las mujeres que están oyendo esta conversación. Quiero nada más mencionar, basado al libro Salvaje de Corazón, las respuestas, las preguntas que tiene cada niña también. Entonces, cada niño tiene dos preguntas fundamentales. ¿Me ama mi papá? Y tengo lo que se necesita para ser un hombre, para tener éxito, para salir adelante. La pregunta principal que tiene también dos, pero que tiene cada niña es, ¿soy encantadora o puedo ser una princesa? Y la segunda es, ¿valgo la pena luchar por mí? Es una traducción nada más que estoy haciendo aquí en mi cabeza, pero entonces, ¿qué significa eso? La primera es, soy bella. Y la segunda es, si valgo la pena que alguien pelee por mí. Correcto, correcto. Y cada padre puede responder esas preguntas para su hija, para que no busquen eso en un varón que tal vez se vea un poco peligroso, tal vez un poco se ve salvaje de corazón, pero no, eso no es lo que estamos hablando aquí. Salvaje de corazón, estamos hablando de ser libre.
de ser quien de verdad somos. Y entonces el Padre puede ser el que responde esas preguntas para cada una de ellas. Entonces, sí, tomemos un tiempo. Gracias por esto, Steven. Gracias por este podcast. Creo que todos aquí tenemos el deseo de vivir una vida con propósito. Y esto que estás haciendo aquí es a propósito. Oremos. Ya. Padre Celestial, aquí estamos. Tomamos un paso a ti. Nos acercamos ahorita. Queremos sentir tu corazón. Queremos ver lo que tú tienes en tu corazón para nosotros en esta área. Voy a orar en la primera persona. Te doy acceso a mi corazón. Te invito a que vengas y me enseñes la ruta de este dolor. Lo que te venga a mente ahorita. Te invito a que me enseñes la verdadera razón por cual me cuesta todavía lo que sea que viene a mente. En mi matrimonio, en mis finanzas, tener amigos, ser real. Te invito a que me enseñes la ruta de eso. Y deseo caminar contigo. Así que tómame por la mano y camina conmigo. Y si puedes, nada más ve cómo Él toma la mano de ese niño, esa niña en ti, ese pequeño Steven o Carlitos. Gracias de que contigo tenemos seguridad. Gracias de que podemos confiar de que lo vas a sanar. Gracias por la esperanza de que no tenemos que cambiar nuestros hábitos solamente o la manera que las otras personas nos dicen que tenemos que cambiar, las expectativas sobre nosotros. Podemos soltar todo eso. Además, ahorita mismo te damos a todos los que nos han puesto esa presión o que nos han herido o que nos han puesto estas expectativas. Soltamos a todos ellos, te los damos a ti. Cada situación que estamos viviendo ahorita te la entregamos ahorita. El peso de todo eso. Nada más siento de que es tan pesado que no lo puedes levantar. Nada más suéltalo. Suéltalo. No tienes que hacer nada. Y te damos a esa persona, a esa situación. Y venimos a ti. Haz lo que solo tú puedes hacer y lo que tú deseas hacer y la razón por cual estamos aquí para tener esta conversación. Ven, Espíritu Santo. Te adoramos, te amamos, Jesús, y nos entregamos en humildad a pedir por tu ayuda. Sáname. Sáname por tu gloria. Sáname por mi familia, por la próxima generación. Sáname, Padre. Recibimos ahora tu amor y caminamos contigo en esto. En el bello nombre de Jesús. Wow, Carlos, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por abrir tu corazón, por permitir que el Señor te utilice en estos últimos 15 años sirviendo a tantos hombres. Quiero que sepas que tu vida es de extrema bendición para mi vida. Escucharte, poder ver lo que te apasiona, poder ver con la diligencia que lo haces, con el desinterés que lo haces, y cómo puedes. Quiero que sepas que Dios te ha dado la habilidad y te ha dado también la responsabilidad y te ha dado el privilegio de poder ver vidas transformadas como la mía cuando haces lo que Él te ha mandado a hacer. Así que quiero honrar tu vida por eso, quiero honrar a tu familia también que te permite hacer esto, porque no es fácil estar viajando y moverse y dejar a los hijos y a la esposa para moverse a hacer todo este tipo de
de campamentos, pero gracias a ti, a tu familia por ser de tanta bendición y estoy seguro que lo que se viene ahorita para Latinoamérica va a ser algo maravilloso. Dentro de pronto la gente va a empezar a escuchar mucho más de qué es esto de Band of Brothers, de qué es esta banda de hermanos, qué es lo que están haciendo. Y obviamente tú eres uno de los principales responsables de esta gran bendición que está viniendo a Latinoamérica. Así que muchas gracias, amigo. Lo recibo, hermano. Igual a ti, gracias por tu amistad y por hacer este podcast.